Estamos de regreso con más informaciones ahora en el análisis internacional, cosas interesantes que está pasando en el mundo y no podemos dejar de iniciar con este nuevo tiroteo registrado en Oklahoma que dejó 4 personas muertas, entre 5, entre esos 5 el agresor. Por otra parte, también ahora crece una tensión en Ucrania por esta decisión de Estados Unidos de enviar armas a Ucrania y que dice Rusia que estará vigilante y ya ha hecho una advertencia a los Estados Unidos. Por otra parte, siguen los ataques al sistema de seguridad de Costa Rica, ahora también que se enfrentan a las investigaciones de ese nuevo caso sospechoso en una turista de Noruega, una mujer que se encuentra en Costa Rica y que recorrió varias comunidades y posiblemente puede tener la viruela símica. Ingeniero, buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en cada uno de los continentes de radio y en Canal 21 Next TV. Muchas cosas que contarles. Hoy es jueves 2 de junio. Estamos en el 6º mes del año, en su segundo día. Oiga, lo primero que tengo que decirles a todos ustedes, a toda nuestra audiencia, es que le quiero mandar una felicitación a la doctora Anaris Chavarría, que se graduó de médica con el primer puesto de honor. Sí. En lo particular, yo ante la única aristocracia que me inclino es ante la aristocracia del talento. Y esta es una joven talentosa colonense que ha hecho un gran esfuerzo para graduarse de medicina. Sí. Usted tiene que estudiar mucho. Sí. Un saludo, mis respetos a esta nueva doctora que ingresa y que espero que dé más, porque cuando usted se graduó en el primer puesto, usted tiene las puertas abiertas para seguir estudiando. Esperamos de ella una de esas grandes genialidades de la medicina que tenemos en este país, por cantidades apreciables. Pero también voy a hablar de otra mujer. Ayer, la primera ministra de Dinamarca, Frederica Frederik, de las tantas mujeres que ocupan allá en la zona nórdica y en el mundo, puestos de dirección. Ella es la primera ministra de Dinamarca. Nos informó del resultado, anoche, muy tarde en la noche, nos informó del resultado del referéndum que se estaba haciendo en ese país. El referéndum era dirigido a pedirle la opinión al pueblo, a todo el pueblo danés, si estaba o no a favor de que Dinamarca formara parte del sistema de seguridad de la Unión Europea. Recuerde que cuando se formó la Unión Europea, Dinamarca hizo una reserva y no formaba parte del esquema militar ni tenía sus propios requisitos que se aprobó en el Tratado de Constitución. Ahora se le consulta al pueblo para una reforma y que permita que Dinamarca sea parte integral del sistema de seguridad. ¿Y cuál fue el resultado de esa elección? Con el 65.8% de la población que estaba apta para votar, que votó, el 69%, voy a redondearlo, el 67%, 2/3 de la población, votó afirmativamente para que Dinamarca se incorpore, los daneses se incorporen al sistema de seguridad de la Unión Europea. Y ella, en su intervención, con firmeza y con una gran inteligencia, le explicaba al mundo y al pueblo danés que la decisión, después de 30 años, obedece a la situación que ha creado Rusia con su terrible invasión a Ucrania. 2, al peligro que significa esa invasión y que ha cambiado las reglas del juego internacionales peligrosamente. Y en consecuencia, Dinamarca jugará un papel ahora más activo en la defensa integral del continente europeo. Porque lo que está en juego, según la primera ministra, es la seguridad de la democracia. Sí. Las consecuencias de esto. Esto ocurrió anoche, usted lo va a saber aquí. Porque ¿y por qué eso es importante? Porque se está generando una situación en este continente por la acción de Putin. Le voy a hablar de lo que está pasando en Ucrania. Hay algunos avances territoriales de la agresión. Los rusos están avanzando en la región de Donbass
Ahora le cuento, déjeme terminar de decirle esto. Porque se está dando una situación complicada y que nos va a afectar a nosotros. Fíjese lo que ocurrió lo que está ocurriendo en Alemania. ¿Qué está detrás de este rearmamento de Alemania? ¿Qué significa eso? ¿Y qué efecto tiene en nosotros aquí en Panamá? Porque la noticia usted la conoce. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué efecto va a tener esto en el mundo y qué efecto va a tener esto en la economía global? Entonces eso es lo que nosotros le brindamos a usted para que la incorpore a su análisis. La noticia es instantánea. Usted la puede ver en cualquier medio de comunicación internacional. Usted puede leer lo que le estoy diciendo en términos de la información. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de esto? En primer lugar, recuerde que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue desarmada. Punto. Y no solamente fue desarmada, fue dividido en dos. Una parte que fue la Alemania federal, democrática, y la otra la Alemania oriental. La Alemania que los rusos se tomaron y la intentaron volver comunista, pero fue un desastre todo lo que pasó en esa Alemania. En el año, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania no participa, estaba prohibido la exportación de armas y el desarrollo del ejército alemán. No fue sino hasta la guerra de Kosovo, cuando ya se va a dar todo, que Alemania participa en su primera incursión con la OTAN en la acción militar que se dio en Kosovo. Han pasado casi 87 años y ahora Alemania ha tomado dos decisiones estratégicas que cambian el rumbo de esa nación. En primer lugar, elimina la prohibición de venta de armas a otros países en beligerancia o en guerra. Eso estaba prohibido. Bueno, eso ya se eliminó. Y aprueban un presupuesto de inversión de más de más de 100.000 millones de dólares para aumentar el desarrollo militar de esa región. Y se requiere una reforma constitucional y las dos partes, o sea, la oposición y el gobierno, se unieron. Y la señora Angela Merkel, ex canciller, en un combativo, fuerte y duro discurso, después del silencio que tuvo desde que salió del gobierno, acusa a Rusia de intervención y que no es permisible esa intervención por lo que significa y riesgo de seguridad para Europa. Y con términos duros se dirige al señor Putin y apoya las decisiones que se han tomado. Entonces, por unidad, una especie de unidad partidaria, pocas veces vistos en la historia de Alemania, se decide el rearme de Alemania. Y en los próximos 10 años, lo que se espera, de acuerdo a los expertos en estrategia militar y geopolítica, es que Alemania se convierta en la tercera potencia mundial militar del planeta Tierra, teniendo en primer lugar a los Estados Unidos, teniendo en segundo lugar a China popular y en tercer lugar a Alemania. Rusia queda en quinto o sexto lugar, porque lo que hemos visto en esta guerra de Ucrania es que Rusia lo que tiene es un arsenal nuclear con armas, la mayoría de bombas viejas, y un sistema de artillería y de aviones y de tanques extremadamente atrasado. Entonces, fíjese por qué es importante esto lo que estoy diciendo. Porque esta carrera armamentista va a requerir de qué cosa? Materias primas. Necesita cobre, necesita litio, se necesita baterías, se necesita acero, se necesita aluminio, se necesita toda la cantidad de hierro. ¿Dónde están esas materias primas? En África y en nuestra América. Nosotros en Panamá tenemos cobre, molibdeno y otros minerales. Y ya explotamos una mina de grande, para la magnitud de nuestro país, 7.000 millones de inversiones en cobre es una cantidad enorme, representa casi el 4% del PIB de esta nación. Y esto hace que estos países ahora tengan que volver su mirada hacia nosotros. ¿Ve la conexión en todo esto? Pero no es solamente el rearme de Alemania, es el rearme de Europa. Y el replanteamiento de los Estados Unidos de mover sus empresas de China
y de mover sus empresas, particularmente después de aquella decisión de los 70, de buscar mano de obra barata para buscar seguridad. Recuerda que cuando dio la crisis de COVID, los Estados Unidos no tenían ni siquiera material para que sus médicos tuvieran guantes, mascarillas, y tenían que quitar los respiradores de Rusia, ¿se acuerdan? Toda esta guerra que hubo. Y eso fue hace unos días. Entonces, se plantea una nueva reestructuración de las economías del mundo. Y eso es por eso que es importante que le demos atención a lo que está ocurriendo en Alemania y Europa. Bien. Fíjese lo que decía Pedro Acosta, con respecto al costo de los alimentos. Le voy a contar una historia que usted debe conocer, porque esa historia se repite en nuestra área. Para los que conocen Singapur, Singapur es un conjunto de unas 63 islas. Todas juntas no son más grandes que la provincia de Chiriquí, territorialmente. Es un país de escasos recursos naturales en agua y en tierra arable. Singapur depende fundamentalmente del suministro de alimentos que tiene de Malasia. Si usted está en Singapur, y los que hemos ido a esas áreas, le toma, qué sé yo, 1 hora y media, 2 horas, llegar a las fronteras de Malasia, depende de donde esté, en la isla. Si está en la ciudad, en Singapur, porque la capital de Singapur, es un estado-isla. Y Malasia está al lado. Y Malasia es el suministrador de vegetales, de todo, pero es el suministrador más importante de algo que ustedes quizás no sepan, de pollo. 3,5 millones, 3.6 millones aproximadamente de pollos mensuales, la mayoría vivos, compra Singapur de Malasia. Porque uno de los platos más favoritos de los singapureños o del Singapur es el arroz con pollo. ¿Y qué pasa? El primer ministro de Malasia dice que va a suspender a partir de junio la exportación de pollo. Y aquí se está notando el peligro ya de los alimentos. ¿Y qué les quiere poner? Entonces ahora, esta decisión es para junio, ahora, ya. En los próximos días, esto ya está entrando. Se ha elevado el precio del pollo vivo en $1 la libra. Se ha elevado el precio a la gente de Singapur. Bueno. ¿Y por qué toma esta decisión el primer ministro? Porque la producción de pollo ha bajado y los precios en Malasia han subido. Y para mantener el suministro local, entonces, para la exportación. ¿Cuál es la moraleja de esto? Singapur no tiene capacidad de producir, porque para producir pollo usted tiene que tener los ingredientes, tiene que tener la materia prima, el maíz, tiene que tener soya, tiene que tener minerales. Singapur no tiene nada de eso, por eso lo importa. Es un país riquísimo, Singapur. Pero esa riqueza no le va a servir de nada si no tiene que comer. ¿Se da cuenta? Entonces el problema fundamental durante los próximos meses, y quizás hasta el 24, va a ser tener nosotros el suministro de arroz. Por eso, quizás una de las noticias más importantes que yo considero en Panamá hoy, es que la Asociación de Arroceros Panameños, de arroz, porque el arroz también es el plato principal de Panamá, garantiza que en este momento, independientemente del alto precio de los fertilizantes y de los insumos para producir arroz, tenemos garantizado la cosecha de arroz para este año. Esa es una cosa de las noticias más importantes que usted se puede imaginar. Porque el problema ahora no sería el costo, es la disponibilidad. Singapur tiene toda la riqueza para comprar pollo a $2, $3, $4 si quiere. Yo no sé si ustedes han probado el plato de arroz con pollo de Singapur, es muy bueno. A mí en lo particular me gusta más el arroz con pollo que hace en mi casa. Y es un plato favorito para mí. No sé, sí. ¿Usted come arroz con pollo? Claro que sí, me encanta. Y hay gente que sabe hacer arroz con pollo, hay gente que no sabe. La esencia de eso es cómo hacer un arroz con pollo bien, eso tiene su sabroso, base, cómo hacerlo. sin que quede aguachado. ¿Ah? Bueno, los singapureños son un pez, también cangrejos. Bueno, ellos van a tener un problema. A pesar de que Singapur, que es un estado extraordinariamente rico, quizás uno de los estados más ricos, es una ciudad de estado. Fíjese este problema, igual que va a ocurrir en China.
Porque la diferencia acá es que la población en Singapur es más pequeña, con mucho más ingresos que la población general en China, que es de más de 1.400 millones de habitantes, y que además, darle comida a 1.400 millones de habitantes es tremenda hazaña. Y China ha hecho un gran esfuerzo por sacar de la pobreza a millones de personas, pero todavía quedan millones de chinos en la pobreza. Entonces, ahora mismo la producción de alimentos es un problema serio. Esto debemos destacarlo nosotros, porque nosotros aquí tenemos pollo, pero el maíz, el costo del maíz, se ha incrementado igual que el de la soya. Entonces usted tiene que esperar que va a haber un incremento de los precios. Usted tiene que esperar eso. Por eso es importante que usted se entere de lo que está pasando en el mundo, pero de compensación, nosotros podemos vender más materia prima. Eso no lo tiene Singapur. Nosotros tenemos más tierra arable. Eso no lo tiene Singapur. Tenemos más posibilidad de producir vegetales. Eso no lo tiene Singapur. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en entender que este es el momento en el que la producción de alimentos es lo estratégico. Uno de los grandes problemas de la guerra entre Rusia y Ucrania es que Ucrania era una gran productora de trigo, de girasol para aceite, de otros, de soya. Y esta guerra ha dejado que en el Mar Negro no se pueda embarcar esto. Entonces Rusia, tratando de chantajear al mundo, dice que ella abre eso si se le dan unas concesiones después que ha matado tanta gente en Ucrania. Así como Putin utiliza el petróleo y el gas para chantajear al mundo, quiere utilizar a Ucrania para chantajear al mundo y quedarse con el territorio ucraniano. Ese es el problema básicamente que se está planteando. Entonces, ahora él manda a Lavrov a Turquía para que Erdogan interceda y que él deja salir, mire esto, él deja salir los granos de Ucrania si se le quitan las sanciones. Lo primero que tiene que suspender es la invasión. Entonces, como eso no va a pasar, entonces los alimentos se convierten en un problema estratégico. No comprarlos en el extranjero, es tenerlos. Porque afuera compramos inflación. Cuando usted compra alimentos caros afuera, usted está trayendo inflación de afuera hacia adentro. Cuando usted compra adentro, usted tiene un valor agregado que se produce aquí y que se queda aquí. Entonces la inflación solo es la materia prima con que usted produce esos alimentos. El problema es disponerlo, porque ahora, igual que hizo la India, se prohíbe la exportación de trigo. Entonces el mundo va a vivir, por ejemplo, nosotros en vez de trigo vamos a comer yuca, pues. Hay gente que ni yuca tiene. Plátano. Plátano. Nosotros tenemos otras opciones, pero siempre tiene que ir dirigida a mirar el mundo como está ocurriendo. Bien. Además de eso, observe lo siguiente. En los Estados Unidos ocurren muchas cosas simultáneamente. Voy a hablarle de 3 de ellas nada más. El presidente de los Estados Unidos, en una cosa inusual, publica un artículo en el New York Times, quizás uno de los periódicos más grandes, de más difusión en el mundo, en este planeta Tierra. Este es uno de los periódicos más influyentes, diría yo. Uno de los más influyentes. Y uno de los más citados también. Bien. Escribe un artículo sobre el tipo de armas que los Estados Unidos le va a mandar o ya le mandó, porque cuando ellos dicen eso es porque algo está dentro. Es el tipo de armas, de los cañones tipo conocido como M142 de la familia de los tanques de los armamentos HIMARS, que son unos sistemas múltiples de cohetes con una precisión que es el sistema múltiple de cohetes más preciso del mundo. No hay nadie que tenga esa precisión. Tiene diferentes alcances y el que le está mandando a Ucrania es de 80 kilómetros. Entonces, esto generó la ira de Peskov, el jefe de comunicaciones, de Putin, del señor Lavrov y del embajador ruso en Inglaterra, que la BBC le hizo una entrevista ayer y él no pudo responder. Dice que él no sabía que en Ucrania estaban matando civiles. Que lo que pasa es que los fascistas, los nazistas, ¿no? ¿Sí?
están poniendo escudos civiles. Nosotros que vimos las películas que allá en Rusia no se ven, él no pudo contestar esas preguntas. Es más, acabó la conversación. Bueno, este quema de cohetes de largo de 80 kilómetros, de alta precisión, guiados por GPS, fácil de disparar, fácil de recargar, con una precisión de ataque sin que las armas rusas puedan hacer muchas cosas por eso, ni tienen los rusos para decir cosas estas, ha creado una nueva controversia. Y los rusos dicen que esto es una obscenidad. Esa es la palabra que usaron. Pero ellos no hablan de la barbarie que está haciendo Rusia en su invasión a Ucrania, matando niños, mujeres, ancianos, produciendo una diáspora, un éxodo de más de 6 millones de ucranianos. Y uno tiene que explicarse qué valor hay que tener para quedarse ahí en Ucrania a defender a pecho abierto su territorio, mientras las tropas rusas están con baja moral. Ellos están bombardeando. Bueno, ahora van a recibir de su propia medicina, porque el temor de Rusia es que estos cohetes de alta precisión puedan utilizarse para el territorio ruso, pero los Estados Unidos cambió el modelo, mandó uno de menos alcance, suficiente para poner a las tropas ucranianas lejos del ataque de los más sofisticados misiles móviles rusos. Estos pueden pegarle, porque a 80 kilómetros de distancia pueden pegar a Donbass, en donde los rusos han hecho un gran avance militar, matando al que haya que matar y destruyendo lo que haya que destruir. Este elemento en los Estados Unidos está en desarrollo. El segundo elemento en desarrollo en los Estados Unidos es la crisis generada por los asesinatos masivos en la compra de armas. Los Estados Unidos es un país, les decía, tiene 110 personas, de 110 rifles de asalto por 100 personas. O sea, más de 1.1 por persona. O sea, porque es fácil adquirirlo. Entonces, los legisladores, particularmente republicanos, no quieren, porque el lobby que financia sus campañas más importantes es la Asociación Nacional de Rifles, por las ganancias extraordinarias que tiene esa industria de la muerte. Igual que tenía la industria tabacalera o la de los opioides. Es el mismo esquema. Traficar la muerte con altos ingresos, no importa lo que le pase a la población norteamericana. Ayer hubo otro asesinato, masivos. Y entonces, esto ha obligado a la Cámara de Representantes a considerar rápidamente una prohibición a la compra de armas de asalto, de guerra. Pero los republicanos se oponen. No obstante, el McCain, que es un hombre mucho más inteligente en términos de conocer de elecciones, el jefe de la minoría republicana en el Senado, quiere conversar esto, porque él sabe el efecto que esto va a tener en las elecciones. Hoy, el gobernador de Texas, que mintió desde el primer día, y todo lo que pasó en Texas, fue un desastre cómo lo manejaba la policía. Habían más de 20 y pico personas en las puertas donde estaban matando niños y no rompieron la puerta para entrar. Prefirieron dejar que el asesino matara a niños y después que los mató a todos, entonces entraron ellos. Todo esto ha generado un debate fortísimo en los Estados Unidos. Y el tercero tiene que ver con el suministro de la comida. Las fórmulas infantiles, Biden reconoce ahora que no fue hasta abril que él se enteró que no había suficientes fórmulas para dar a los niños. Y esto ha creado un problema serio a la administración Biden. ¿Cómo que tú no te vas a enterar de que no hay fórmulas infantiles? Y han tenido que poner aviones, y las compañías aéreas de los Estados Unidos están trayendo fórmulas para rellenar las estanterías de los Estados Unidos porque no hay fórmulas infantiles. ¿Usted se imagina el desastre que es ese? Niños que no hay cómo alimentarlos. Son alimentos. Son alimentos, ¿no? Entonces, toda esta situación se une a una cosa que le quiero llamar la atención. Voy a terminar aquí. Ayer se terminó el juicio. ¿Te acuerdas de aquel actor
el actor Johnny Depp, le ganó el juicio a su ex esposa, ella se llama Amber, aquí tengo el nombre, Amber Heard. 10 millones recibiera él tiene que pagar 2, le quedan 8 en neto. ¿Cuál es el problema? En ese juicio quedó claramente demostrado el nivel de violencia machista que él desarrollaba contra su esposa. Este fallo, que favorece al hombre más famoso, Johnny Depp, es más famoso que ella y tiene más fan. ¿Cuál es el peligro de esto? El machismo, que es una enfermedad, es un virus que produce la enfermedad de la violencia, es un virus de transmisión social. Entonces esto va a elevar el nivel de propaganda contra el feminismo. ¿Por quiénes son las más acosadas en el mundo? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Pero las mujeres no denuncian el acoso masculino porque tienen miedo que no le crean. Y 2, por el escarnio que significa para ellas denunciar o la violación o el acoso o la violencia familiar. Hay que ser muy cuidadoso. Y yo le quiero hacer un llamado a ustedes, a todos esos comentaristas de brocha gorda que andan por ahí, que dicen lo primero que se les viene a la mente. Hay que tener atención, porque nosotros no podemos fomentar el machismo, ese sentido de la propiedad del hombre sobre la mujer, que cree que le obliga a él a golpear, porque te amo, te pego. Nosotros tenemos que decirles a nuestras mujeres que no se dejen golpear, que eso no es amor, es una destrucción de una parte importante de la sociedad. Y ayer cuando vi este proceso electoral, termino con esto, la foto que usted ve al frente, no hay una sola mujer que participó en la dirección, en la mesa directiva, sentada arriba, en ese proceso. Nada, no hay ni una mujer, y ellas representan la mitad de los votos. Entonces yo, que sí creo en la participación de las mujeres, no puedo permanecer callado frente a eso. Y llamo la atención, porque en esta pandemia, el acoso a las niñas, la violación a las niñas, e incluso por familiares, se incrementó. Entonces nosotros tenemos que ser atentos a los problemas que se están generando en nuestros niños y niñas por esto que está ocurriendo. Seamos consecuentes. A la vuelta, le quiero hablar sobre COVID, ¿cómo está? Este proceso electoral que se abre. Estamos esperando el resultado del Tribunal de Honor y Disciplina del Cambio Democrático y espero que hagan un razonamiento adecuado y político a la barbarie que quieren cometer. Y tenemos un nuevo ministro de Comercio, Sí. Y tenemos un nuevo embajador de Panamá en los Estados Unidos. A la vuelta le quiero hablar sobre todas esas cosas.